Y estamos con nuestro invitado Alejandro San Francisco, un verdadero amigo de la casa, conductor del programa en Agricultura TV y Agricultura el fin de semana, Historia, Libros y Banderas, académico de la Universidad Católica de la Universidad de San Sebastián, historiador, doctor en Historia, director de formación del Instituto República. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy bien, pues José Francisco, muchas gracias por invitarme a Llegó la Hora con el mayor gusto. No sé si me faltó algún título, porque estos son más títulos que Guachipato, dicen alguna hora ya. Está bien eso. Profesor, eso es lo que soy. Oiga, profesor, a propósito de este lanzamiento de 3 tomos de la historia de Chile 1960-2010, aquí para los que nos siguen por la transmisión de streaming lo estoy mostrando el tomo 7, y este es sobre el gobierno de Augusto Pinochet entre 1970 y 1981, la última revolución. Esta es la primera etapa, porque después viene lo siguiente. Hablemos primero del proyecto en general, Historia de Chile 1960-2010. ¿De dónde nace la idea y por qué ese periodo de tiempo? ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no hasta más adelante? ¿Cómo se armó esta idea? La Historia de Chile 1960-2010 es un proyecto de la Universidad San Sebastián que surgió por ahí por el 2014, fue iniciativa del presidente de la Junta Directiva, Luis Cordero, y la idea era cubrir el último cuarto del Bicentenario, que se estimaba era la época menos estudiada desde el punto de vista de las historias generales. No es que no hubiera estudio, hay muchas monografías, hay trabajo de gran calidad, hay biografías de los presidentes, de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei, y así en adelante, hay mucho trabajo, pero historias generales no había. Y se pensó que podría la universidad hacer un aporte desde esta perspectiva. Y nosotros, me pidieron a mí que fuera el director general de la obra, que se alojó en el CEUS, y trabajamos con profesores del Instituto de Historia. Somos un proyecto colectivo, es decir, esto integra a varios investigadores, a José Manuel Castro, a Milton Cortés, a Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto, y por cierto, yo también soy coautor de la obra. Para los tomos 2 se sumó Sergio Carrasco, y los 5 y 6 estuvo Montserrat Risco, y a partir de los tomos 10, 11 y 12 se integrará Cecilia Morán. Y la idea es que el trabajo sea colectivo, literalmente. Tenemos trabajos todos los miércoles, trabajos de seminario. Y por último, para que se entienda bien la obra, si bien tiene una organización de carácter cronológico político, es decir, cada tomo tiene el gobierno el tomo 2, Jorge Alessandri, con un título de fantasía, el preludio de las revoluciones, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Augusto Pinochet. Paralelamente, se trata de muchos temas, no solo exclusivamente del gobierno, de la política, sino que de cultura, de educación, de relaciones internacionales, de desarrollo económico, de la situación de la iglesia, de la evolución de la población. Es decir, tratamos de abarcar una serie de temas para tratar de dar una visión general del mapa de la época. Y ahí hay varias cosas interesantes. Me ha tocado conocer el proyecto en profundidad, y nace esta idea. Antes de entrar al contenido mismo, cuéntenos un poco cuál es el formato de trabajo que tienen, porque hacer este tipo de proyectos colectivos a veces tiene la dificultad, y uno no lee, por ejemplo, el libro de colaboraciones, que cada artículo tiene su sistema distinto, su lógica distinta, autores tendrán plumas completamente distintas, pero ustedes logran hacer algo mucho más uniforme, pero sabemos que hay muchos autores que están metiéndole mano. Entonces, ¿cuál ha sido su sistema de trabajo ahí? Eso lo pensamos mucho, porque la fórmula habitual y que funciona es encargar capítulos. Entonces el capítulo 1 y 2, el 3 y el 5, todo el 4 y el 8, y así sucesivamente. Y se distribuyen, después se entregan y se editan. Nosotros elegimos el sistema de seminarios, que significa
asignar áreas de trabajo. Entonces una persona toma fundamentalmente relaciones internacionales, otra toma fundamentalmente economía, iglesia, cultura, educación, política. Pero paralelamente, nosotros tenemos seminarios todos los miércoles en que los investigadores de A2 o de A3 entregan sus papers 3, 4 días antes y todos los demás los llevamos leídos. Algunos además los llevamos marcados. Claro. Entonces se le devuelven a la persona, marcados significa editados, o sea, editados Control de cambio, con cosas, control claro. de cambio, con todo eso, y eventualmente con decir falta tal bibliografía en este punto, falta esta otra cosa. Y en la reunión del miércoles se hacen los comentarios. Oye, muy bueno esto, no conocía este dato, conviene consultar esta otra bibliografía porque piensa diametralmente distinto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la parte, y se va uniformando el criterio, la redacción. Ojo que esto que decimos aquí choca con lo que hemos dicho en otro lado. Eso no es Claro. problema, no es problema, pero hay que solucionarlo. O sea, Claro. ¿cuál va a ser la postura? O hay una contradicción, o apareció nueva información, pero tenemos que resolverlo. El lector no puede quedarse, están diciendo dos cosas contradictorias. Y en la parte final, que es la que tú notas, nosotros leemos todo el libro en voz alta. O sea, nos juntamos 3, 4 personas, yo estoy en todas, ¿ah? Y está también el autor original del respectivo capítulo y lo leemos en voz alta. Y ahí vemos cómo suena. Y esto significa que escuchamos que se repite mucha palabra, entonces el gobierno, bueno, puede ser la administración, el régimen, qué sé yo, el ejecutivo. Entonces tú vas cambiando de manera que la lectura sea más amable, literariamente mejor hecha, cambiar cosas. Oye, después tú cuando lo escuchas, tú dices, pero esto no lo leímos hace como 3 páginas atrás. Uno ve, sí, es la misma idea, no tiene sentido repetirla, etcétera, etcétera. Entonces la lectura en voz alta es muy valiosa también y te permite tener ahí un resultado que sea más adecuado. Pero ahí entonces lo que hacen ustedes es el proceso de edición también del libro, o ustedes terminan como en la parte de escribir y le presentan a alguien más, a algún editor de una edición. No, nosotros hacemos la edición, pero le pedimos a una persona que finalmente lo revise además. Ya, o sea, que haga una alguien que no fue parte que no fue del... parte, Ya, sí, porque puede haber cosas que nosotros ya no vemos. Claro. O sea, porque uno al final sigue, imagínate que en una palabra dijera, qué sé yo, Eduardo Frei, y dijera Frei con 2 i. Tú ya no lo lees, Sí. las 2 i. Sí. Frei. Tú ya lees Frei. Claro. Entonces tiene que venir un ojo externo que diga, oye, pero esto está mal. Claro. Y ahí sí se lo mandamos a un tercero para que lo edite, que ha hecho un muy buen trabajo por lo menos. Y ahí, cuando, pensando en los lectores, porque el otro día en el lanzamiento, el miércoles en la Universidad de San Sebastián, decían la cantidad de páginas ya que son todos estos tomos, y eran 5.600 o 300, no. 5.600. 5.600 páginas, es decir, Van 9 tomos. van 9 tomos. Por si acaso, es decir, para no- sí, no es un libro de 5.000 páginas, sino que 9 tomos. ¿Cuál es la forma para un lector entusiasta de la historia de Chile, pero que no ha leído quizá tanta historia antes, de abordar estos textos? Porque yo tengo que ya me lo leí, no lo tenía físicamente, y este es un muy buen panorama general de cómo estaba nuestro país antes de 1960. Y claro, este lo leí completo, fácil. Y el otro, mi aproximación ha sido simplemente ir a buscar partes que me interesaban. No he hecho el ejercicio de leerlo. Pero, ¿cómo esto se lee? ¿Esto se lee? ¿Es mejor abordarlo de corrido? ¿Es mejor buscar partes que algunos... Tiene varias formas. Mira, muestra el primer tomo a los Aquí que está. tengan en pantalla. Ese se llama Democracia, Esperanzas y Frustraciones, Chile a mediados del siglo XX. Es el único tomo, el tomo 1, que no está por gobierno, que Claro. podría llamarse un tomo introductorio. Y lo que quiere fijar es cómo era Chile efectivamente en el segundo tercio del siglo, 1930, 1960, en el desarrollo de su democracia, en el nivel de pobreza que tenía, en la importancia del Estado, las relaciones internacionales y otros. Ahora, ¿cómo se lee? Tú puedes leerlo de varias maneras. Pues primero está la forma que yo recomendaría al que quiera conocer la obra completa, que es leerla en orden de principio a fin, o sea, desde el tomo 1 en adelante.
Pero podría venir alguien y decir, oye, a mí lo que me gustaría es el tema de la Unidad Popular y el 11 de septiembre, pues ¿sabéis qué? A mí Pinochet, Frey, me da lata o no sé qué, quiero conocer la Unidad Popular. Bueno, tomo 5 y 6. Y ahí está básicamente cubierta la Unidad Popular. ¿Le afecta no conocer el tomo 4? Para nada, porque aquí lo que está conociendo es la historia de la Unidad Popular. Es como leer una historia suelta de la Unidad Popular. Entonces, no hay ningún rollo al respecto. Además, paso un dato al respecto. En cada tomo, préstame el tomo 7, en cada inicio y en cada final de tomo tenemos un capítulo que nosotros le llamamos genéricamente bisagra, y ese capítulo une con el pasado, de manera que este se llama La Última Revolución. Entonces agarra de atrás y anuncia lo que viene, de manera tal que el que lee la Unidad Popular y quiere comprender esta obra va a ver un poco hacia atrás y va a ver lo que viene. Entonces esa es otra forma de leer. Una tercera persona, voy a contar el caso que tengo en la cabeza en este minuto, me dijo, oye, me encantó la historia, pero se lee solo en la iglesia. No está leyendo nada más, solo le interesa el tema de la iglesia. No le da lo mismo los otros temas porque es un sacerdote por si acaso. Entonces me dijo, mira, creo que está muy bien tratada y todo eso, me suma con otras cosas que había leído, etcétera, etcétera, pero ese es su línea. Entonces lee en el tomo 1 la iglesia, en el tomo 2 la iglesia, fíjate que en el tomo 3 no hay iglesia, entonces lee el tomo 4, el tomo 6, el tomo 7 y este tomo que tengo acá, el 8, no aparece iglesia, el tomo 9 vuelve a aparecer. Entonces, esa es otra forma de leerlo. Y por último, está lo que tú dijiste respecto de otros tomos que no son el 1, que es cuando uno anda buscando algo puntual. Claro, o sea, oye, yo ando buscando yo quiero una biografía breve de Eduardo Frei Montalva. Bueno, todos los tomos referidos a gobierno, el 2, el 3, el 5, el 7, vienen con una biografía de unas 100 páginas en promedio, 120, de, respectivamente, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Entonces, si una persona dijera, oye, yo quiero conocer la biografía de esos 4 personajes, aquí se las puede leer las 4 biografías sucesivamente y decir, ya tengo más o menos un mapa, y después puede decir, ¿sabéis qué? No me gustó esta o me parece muy no sé qué, voy a leer otra más larga, corta, más partidaria, menos, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de cómo uno desea leerlo, puede también tenerlos todos, no es requisito leerlo completamente para tenerlo, porque además lo han pensado, y esto es bien notable, lo han pensado como porque a los que nos gustan los libros, cada uno es de un color distinto, entonces la biblioteca se ve de forma extraordinaria. Yo recomiendo particularmente los tapaduras, pero bueno, cada uno puede elegir lo que quiera, pero ahí después vamos a dar el dato donde va a estar depende disponible. De un gran diseñador que es Pablo García, que ha hecho muchos libros en Chile, y nosotros le pedimos a él que lo hiciera y juega con los colores hasta que llega a la fórmula definitiva. No, eso está muy bueno. Nosotros vamos a seguir conversando con Alejandro San Francisco, pero nos vamos a ir a una breve pausa. Volvemos en un par de minutos. Bueno, seguimos la conversación con Alejandro San Francisco a propósito del lanzamiento de 3 nuevos tomos de la historia de Chile 1960-2010, el tomo 7, 8 y 9, La Última Revolución, el gobierno de Augusto Pinochet entre 1970 y 1981. 1973. Perdón, 1973 y 1981, la primera etapa. Profesor, a propósito de la elección del último... el último medio siglo del Bicentenario, ¿qué es lo que un lector, o a través de qué libro un lector debería aproximarse a la etapa previa? Es decir, porque uno de los argumentos que usted ha dicho anteriormente es que historias generales sobre antes del 60 ya existían. ¿Cuáles son esas historias generales? Pero sobre el siglo XIX, cosas así. Claro. Las historias generales más grandes que hay, una es la de Diego Barros Arana, que es en 16 volúmenes, un gran trabajo de investigación, y que se acaba en torno a 1830, antes de que comience la
la era conservadora o portaliana. Después viene la de Francisco Antonio Encina, que es en 20 tomos, y que es un trabajo monumental que termina con la muerte espiritual del régimen portaliano en 1891. De hecho, a mí me parece que esa es la razón por la cual Gonzalo Vial decidió hacer su historia de Chile 1891-1973. Yeah. Pero logró publicar solo 5 volúmenes y terminó en 1938, o sea, desde la anarquía al Frente Popular, o desde la caída de Ibáñez al Frente Popular, es el último tomo, y ahí se acabó. Hay otras que son de distinta naturaleza, por ejemplo, Iván Jaksic editó un trabajo muy interesante en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero está dividido temáticamente, no cronológicamente, de manera que cubre hasta la actualidad. O sea, cubre hasta el siglo XXI, entonces en economía, en política y en otros temas. Son 4 tomos en general y en cada una él tiene un coeditor y son autores múltiples. Esa es otra forma de mirarlo. Hay historias del siglo XX también. A mí me parece que la de Sofía Correa, Alfredo Jocelyn Holt y otros autores es un muy buen trabajo y es sintético, que está complementado además con una colección de documentos. Hay una trilogía del profesor Izquierdo, Fernando Silva y Juan Eduardo Vargas han iniciado una historia al alero de muchos investigadores de la Academia Chilena de Historia, y ya han publicado varios tomos sobre el siglo XIX. Es decir, hay trabajos bien interesantes y bien valiosos, pero si usted fija así como una obra general del último cuarto del Bicentenario o de los últimos 50, 60 años, eso no había. Uh-huh. Bueno, pasemos a esta presentación de estos 3 últimos tomos, La Última Revolución. ¿Por qué ese título? A propósito del gobierno de Augusto Pinochet entre 1970 y 1981. Siempre el título tiene 2 componentes. Uno es uno de carácter objetivo, que en la cabeza de gobierno, el gobierno de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei, de Salvador Allende, de Augusto Pinochet. Y tiene un título de fantasía que trata de mostrar una realidad. En este caso le pusimos La Última Revolución por 2 razones, una fáctica y una que permite explicar el tiempo que vivimos. Yo en el discurso que pronuncié el miércoles 13, yo dije que una de las cosas que explica la importancia de hacer una historia de 1960-2010 es que de alguna manera nos ayuda a conocer y a comprender mejor el presente. ¿En qué? Por ejemplo, el periodo 1973-1981 o 1973-1990 fue de cambios estructurales muy profundos, en materia económica ciertamente, pero también en materia política y en materia social, que de alguna manera terminaron con el Chile del siglo XX y sentaron las bases para lo que es Chile hoy. A muchos les gustará lo que es Chile hoy, a otros les disgustará, pero si tú miras la discusión de fondo, a terminar con la constitución de Pinochet, la discusión de las ISAPRE, la discusión de las pensiones, todas esas son creaciones del periodo que estamos hablando. Y en ese sentido fueron cambios revolucionarios, estructurales, al punto que 50 años después básicamente se están discutiendo esos cambios y si es necesario profundizarlos, mejorarlos, revertirlos. En ese sentido, a mí me parece que es un hecho que hubo una revolución muy, muy profunda. En materia económica es particularmente visible, pero creo que en otros planos también. Y yo creo que también se produjo un cambio en el plano hegemónico cultural, en el sentido de que los chilenos viraron hacia una concepción distinta en términos de comprensión de la importancia de la persona, de la iniciativa particular como motor del desarrollo, de la valoración de la propiedad privada sobre distintos aspectos y de una comprensión del Estado que es relevante, pero que tiene una función que es más limitada de lo que había existido hasta 1973. Y ahí cuando, bueno, en los tomos anteriores también abarcan un periodo complejo que el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo se aproximan a estos gobiernos? Porque además lo que usted mencionaba me parece que es muy importante en el sentido que estos gobiernos siguen de una u otra manera marcando el debate político
actual, que en fondo también es la complejidad de hacer como historia reciente, ¿verdad? Que las personas están vivas, los protagonistas. ¿Cómo sortearon ese desafío en fondo de hablar de estos hechos históricos que siguen marcando la pauta en algún sentido y que se trata de historia reciente? Sí, mira, la historia reciente tiene ventaja y desventaja, eso hay que entenderlo. La historia reciente o la historia del tiempo presente tiene la particularidad que coincide parcialmente con nuestras vidas. Obviamente tú eres mucho más joven que yo, pero algunas de las personas que han leído esto es toda su vida, Claro. o sea, toda su vida desde el 60 en adelante. Conocieron la época de Alessandri, vieron cuando una persona me contaba que él recuerda cuando el general de Gaulle vino a Chile, que aparece en el tomo de Alessandri. Entonces uno dice esta cuestión, yo entrevisté a Fernando Monkeberg, que aparece en el tomo 1, y está vivo Fernando Monkeberg, el doctor. Entonces uno dice, oye, pero esto es actualísimo. Bien, lo que te quiero decir es que esa es una ventaja de la historia reciente. Uno puede compartir con personas. Yo he entrevistado a Renan Fuentealba, a Sergio Vitar, al general Juan Emilio Cheire, al cardenal Medina. O sea, he entrevistado a muchas personas que fueron parte de la vida política nacional en esta etapa. Entonces, esa es una riqueza. Para decirlo en otras palabras, yo hice una historia de la Guerra Civil del 91, me habría encantado conversar con Balmaceda, claro, y preguntarle algunas cosas. No puedo. La historia del tiempo presente te permite eso. ¿Qué otra cosa te permite la historia del tiempo presente? En la actualidad, la superabundancia de documentos. Claro. O sea, hay una cantidad de documentación que es extraordinaria, que no solo incluye la que es más obvia, los documentos oficiales, los textos de prensa escrita, sino que también hay videos y hay otras cosas. Lo que hizo conocido al 11 de septiembre en el mundo fue el bombardeo de la moneda. Claro. Además, obviamente, después hay muchas otras cosas. Entonces, esa es una segunda cosa, la superabundancia de documentos, y eso es valioso. Y lo tercero es que tiene que ver con lo que uno conoce, entonces uno dice, sí, efectivamente, algo de eso hay, etc. ¿Qué problemas tiene la historia del tiempo presente? Primero, que no ha terminado. De manera que uno le puede asignar mucha importancia a algo que se cae mañana. Entonces claro, uno está diciendo, no, es que esto era clave, y resulta que al otro día dejó de ser clave. Segundo, tiene el problema de las personas que vivieron, porque uno cuenta algo que es real, es verdad, y lo trata de explicar muy bien, y alguien dice, sí, pero no fue tan así, ¿por qué? Y cuenta una cosa que él conoció porque estaba metido adentro, porque se lo contó un actor principal que no lo dejó escrito. Entonces ahí tenemos un problema y nos genera. 3, hay archivos que no están abiertos. O sea, yo fui a consultar el archivo, el que más he consultado yo es el de Inglaterra, el del Foreign Office en Kew. Pero resulta que tienen una restricción de tiempo. Los documentos no se liberan en tiempo presente, sino que tienen, me parece que son 30 años de restricción. Bueno, entonces si yo quiero ver cosas que son relevantes, qué sé yo, para algunos de los tomos no vamos a poder, porque no van a haber pasado los 30 años. Y lo mismo pasa en otros archivos. Imagínate que nos gustaría conocer el archivo cubano, no podemos. Y lo mismo pasa en otros temas. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Y además va a ocurrir lo que miran las personas, porque las personas dicen, no, pero aquí fue un ataque de la derecha contra la Unidad Popular y no sé qué. Puede ser, pero nosotros lo que tratamos de hacer, y ahí voy al tema de fondo tuyo, es tratar de mirar una cuestión como desde fuera, desde arriba, desde la historia, y no desde la lucha. O sea, y en ese sentido, por ejemplo, para volver a la Unidad Popular, una cosa que es muy habitual es decir, oye, la Unidad Popular no lo apoyaba a nadie en el último año por la inflación, por esto. La Unidad Popular sacó 44% de los votos en la elección de marzo, eso es mucho apoyo, y tuvo un gran desfile el 4 de septiembre del 73, o sea, una semana antes del 11. Significa que tenía mucho apoyo popular. Ahora, claro, si alguien dice, pero están defendiendo a la Unidad Popular. Bueno, ese mismo 44% es el apoyo que tuvo el general Pinochet el año 88. Entonces, tuvo mucho apoyo el general Pinochet. Entonces, más que nada es poner el dato al servicio de la explicación de fondo, porque tú puedes construir un relato en que trates de demoler al gobierno de la Unidad Popular o al gobierno del general Pinochet. ¿Cómo explica después que sacaron 44%?
Algo no te cuadra en el relato, hay algo ahí pero a ver, ¿cómo? No hizo nada, hizo todo mal, hizo esto, y puesto a optar, uno de cada dos más o menos dijo, lo apoyo. Entonces, hay que tratar de, esto me lo enseñó a mí Ricardo Krebs, de él me quedó grabado, obviamente esto es parte de la disciplina. Lo que tenemos que hacer es inteligible el pasado humano, hacerlo comprensible para el presente, y eso es lo que tratamos de hacer en esta historia. Bueno, estamos conversando con Alejandro Sanfrancisco a propósito del lanzamiento de estos 3 tomos, Historia de Chile 1960-2010, el tomo 7, 8 y 9, La Última Revolución, el gobierno de Augusto Pinochet, esta primera etapa entre 1970 y 1973 y 1981. Ando mal con los números hoy día. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora. Y seguimos conversando con Alejandro Sanfrancisco, director general de esta obra, Historia de Chile 1960-2010, y además la presentación del tomo 7, 8 y 9 sobre el gobierno de Augusto Pinochet. Profesor, ¿cuál es su aproximación o más bien su invitación a lo que vamos a encontrar en estos 3 tomos de la última revolución del gobierno de Augusto Pinochet? Primero, son 3 tomos que mantienen la estructura general de la obra, es decir, tienen una parte fundamental de carácter político que parte con la biografía del general Pinochet hasta agosto de 1973, que es básicamente el Pinochet militar, 100% militar. Después, obviamente, hay un Pinochet político. En segundo lugar, es la parte política del régimen militar propiamente tal, que también está en el tomo 7. El tomo 7 también incluye la economía, particular énfasis en las reformas económicas sobre la base del ladrillo y el plan de recuperación económica de 1975. Y en la tercera parte del tomo 7 está la toma de control y la represión, que incluye la violación a los derechos humanos de opositores políticos en el gobierno, particularmente la labor de la DINA. En el tomo 8, que es el que tengo acá a mano, incluimos 3 temas fundamentales. Las relaciones internacionales, por una parte; por otro lado, el tema de la cultura tanto a nivel nacional como la cultura que se desarrolló en el exilio, y en tercer lugar, la educación, anunciando las transformaciones estructurales en educación universitaria, por ejemplo, lo que va a ser el cambio de la Universidad de Chile y la creación de las universidades privadas, y en la educación básica y media. Y por último, en el tomo 9 está dividido en 2 partes, que es la Iglesia Católica, que tiene una labor fundamental en el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la Vicaría de la Solidaridad, y que choca muchas veces con el gobierno del general Pinochet. Y en la última parte es lo que llamaríamos la institucionalización, a partir del ministerio de Sergio Fernández en 1978 a 1980 el plebiscito, y 1981, que es cuando se detiene el tomo, el 11 de marzo, porque se inicia el periodo de transición a la democracia o la puesta en vigencia de la Constitución. Si uno analiza los momentos que cubre, yo diría que hay 3 momentos que logramos descubrir. El primero es lo que se llamó la reconstrucción, así lo definió el régimen, y junto con ser el periodo más duro en términos de la situación del país, también en términos de represión y en términos económicos. Luego da paso al plan de recuperación económica, el 75, y luego a la institucionalización, el 78. Esas serían como las 3 etapas, pero son etapas que se van superponiendo, no es que termina una, claro, y empieza la otra y se acabó la primera. Eso me parece que es muy relevante. Un tema, por ejemplo, que es interesante, es la toma del poder del general Pinochet, porque al principio asumen los 4, no generales, como se ha dicho, sino que 3 generales y un almirante asumen el poder, es la Junta de Gobierno o la Junta Militar, pero luego el general Pinochet es el que se va haciendo con la primacía al interior de la Junta y luego la presidencia de la República. Entonces eso también está explicado. También las disputas al interior de la Junta, particularmente con el general Lee, hasta la salida de este último
en 1978, y así una serie de temas. En el plano cultural incorporamos o intelectual las revistas, consultamos las revistas en el exilio, analizamos la pervivencia de la unidad popular en el exilio, y otros temas, así como en el 11 de septiembre no solo explicamos la evolución militar hacia el 11 de septiembre, sino que después las explicaciones y justificaciones y aplausos, así como también las críticas respecto de lo que había ocurrido esa jornada del martes 11. Y ahí, profesor, a propósito de hechos que vivió nuestro país durante ese tiempo, estoy pensando principalmente, no sé, en la casi guerra entre Chile y Argentina, que además lo destacó Daniel Mansuy en la presentación el otro día. ¿Cómo marca eso un conflicto internacional a un gobierno? Porque pareciera que muchas veces los gobiernos recurren a este tipo de cosas, pero a veces, como en este caso, te llegan y la forma de enfrentarlo va a ser crucial. Así fue. De hecho, lo que se dio en esa ocasión fue la posibilidad de la hipótesis de triple crisis vecinal, o sea, con Perú, con Bolivia y con Argentina, y lo que se inicia un periodo de acercamiento o distensión con Bolivia, que incluye momentos que podrían haber sido de éxito eventual, también con Perú, pero con Perú estuvo a punto de ir a la guerra. Lo más grave es con Argentina, que los chilenos no nos enteramos prácticamente, a diferencia de los argentinos que tenían ejercicios y apagones más o menos sistemáticos, pero Chile estuvo a punto de ir a la guerra en 1978 con Argentina, y ahí me parece que hubo una gran decisión de parte del gobierno, no solo el general Pinochet, el almirante Merino está listo también para cometer lo que correspondiera en materia naval. Y por último, una cuestión que fue decisiva, que es la mediación de la Iglesia Católica y particularmente del Papa Juan Pablo II, que acababa de asumir. El Papa asumió en octubre del 78 y en diciembre del 78 una de sus primeras medidas a nivel mundial fue la mediación entre Chile y Argentina. Y eso permitió que con un equipo extraordinario de diplomáticos chilenos, también de otros países por supuesto, se llegara a un resultado pacífico de manera, yo diría, bastante ejemplar. Y en ese sentido, Chile, por una parte, se libró de la guerra en vez de libró una guerra. Claro. Por otra parte, hizo una de las cuestiones fundamentales, prepararse para la guerra, tener todos los elementos disuasivos necesarios con el ejército repartido y la marina repartida por el territorio nacional, pero procurando la paz, que fue la que finalmente se logró. Y ahí, en la instalación de los aspectos económicos, a su juicio, ¿qué fue lo que determinó esta decisión de optar por el modelo del libre mercado? Porque muchas veces la tradición, de hecho la tradición militar, la tradición de la derecha antes de 1970, no era precisamente abrazar las ideas del libre mercado, era una visión más bien estatista o proteccionista. En cambio, se incorporan esto, lo que se denominan los Chicago Boys, al gobierno y ponen todas estas medidas. ¿Cómo se hace ese proceso de instalación? Primero me parece que hay una cuestión conceptual. En historia, una de las razones por las cuales se producen los cambios es cuando las ideas se asocian al poder. Y eso es lo que ocurrió a partir de 1973. Las ideas existían. En el tomo 1 nosotros tenemos un capítulo que se llama 1956-1958, 3 años decisivos. En esos 3 años pasaron muchas cosas. Por ejemplo, emergió el liderazgo a nivel nacional de Frei Montalva y de Jorge Alessandri, 2 futuros presidentes de la República. Y así otras tantas cosas. Bueno, una de ellas fue el convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, que cambió no solo la mentalidad de los estudiantes que fueron a estudiar a Chicago, sino que la mentalidad económica de Chile, claro, a la larga. Pero ya en los años 60 tú puedes advertir, por ejemplo, la existencia de páginas editoriales en el Mercurio favoreciendo la libertad económica y un embrionario ambiente favorable a la libertad económica a nivel más bien universitario, académico. Eso permitió
la elaboración del ladrillo en los años 70 durante el gobierno de la Unidad Popular, de manera que cuando llega el gobierno militar no a la Moneda, al edificio Diego Portales, tiene una especie de programa sin tenerlo, que es el ladrillo. ¿Puede aplicarlo o no? ¿Qué lo lleva a aplicarlo? Primero, la consistencia en los argumentos. Yo creo que es relevante. Hay consistencia entre los distintos economistas que sostienen esa postura, y a Pinochet le llama la atención esa fórmula. Segundo, que no son amenaza política, porque a Pinochet le gustaban más los líderes jóvenes que los más que pudieran competir. Y a estos solo le interesaba la economía, entonces los suma. Y tercero, que tiene posibilidades reales de éxito, con un sueño de país que es más ambicioso, que es como convertir a Chile en una gran nación, claro, una cuestión más potente. Y eso es lo que lleva a transformar este programa, el ladrillo, en política pública en 1975, que es el Plan de Recuperación Económica, que cuando lo anuncia el ministro Jorge Gagua, es básicamente control de la inflación, que es una etapa muy dura, pero que después es un plan mucho más amplio, y que incluye una transformación muy profunda de las bases económicas de Chile, que incluye la libertad de precios, la libre iniciativa en el campo económico, la apertura al comercio internacional, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos. O sea, es toda una visión de lo que debe ser el desarrollo económico de un país para el logro de la prosperidad. Y esto es lo que va a permitir que en las décadas siguientes Chile deje de ser el país pobre que había sido hasta 1973 y comience a competir en ligas de nivel internacional. Bueno, clarísimo, entonces queda hasta hecha la invitación para adquirir este libro, Historia de Chile 1960-2010. Estos libros ya son 9 tomos, en particular estos tomos, el 7, 8, 9, La Última Revolución, el gobierno de Augusto Pinochet entre 1970 y 1981, esta primera etapa con la dirección general de Alejandro San Francisco, disponible por supuesto en las mejores librerías, en Librería Cultura y Política por supuesto que está, profesor. Muy bien. Dele la invitación a primero, el tomo 7 es para ti, José Francisco. Muchas gracias por la invitación, así que queda en tus manos. Y el tomo 8, si te parece, lo puedes sortear entre tus auditores. Buenísimo, muchas gracias. Entonces vamos a armar un sorteo. Lo vamos a armar la próxima semana porque esto está completamente improvisado, pero ahí lo damos y va a ser un buen regalo de Navidad para la antesala. Pero obviamente un autorregalo para los que participen en este concurso. Alejandro San Francisco, director general de este proyecto Historia de Chile 1960-2010. Académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Católica y director de formación de Instituto República. Muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, José Francisco, a nombre propio, a nombre del equipo del CEUS y de la Universidad de San Sebastián, por dejarnos compartir esta historia de Chile. No, muchísimas gracias a ustedes por venir. Y nosotros nos vamos. Tengan muy buen fin de semana electoral. Nosotros vamos a estar el domingo entre las 2 de la tarde y las 4 comentando ahí la jornada. Así que nada, que tenga muy buen fin de semana. Nos vemos. Chau.